Pues qué maravilloso podernos reunir, hermanos, reunirnos a través de las redes. Seguimos siendo iglesia. La iglesia no se detiene, en lo que nos sostiene es Cristo, es el poder del Espíritu Santo. La iglesia por siglos ha padecido persecución, ha padecido muchas cosas y jamás ha podido detenerla. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Así es que, pues bueno, nosotros anhelábamos, ¿verdad?, poder reunirnos ya este domingo, pero no fue posible. Ya lo expliqué en un video, ¿verdad? Yo creo que muchos lo vieron, porque, pues bueno, ya estamos en semáforo rojo de acuerdo al gobierno federal. Entonces tenemos que ser prudentes, hermanos. Pronto pasará esta prueba. Algunos calculan que para mayo del próximo año, y tenemos que ser muy pacientes. Nunca en la historia de la humanidad el ser humano había enfrentado algo así. Pero créame, de aquí vamos a salir más fuertes. Dios va a manifestar su gloria. Dios nos va a mostrar que Él está con nosotros. Dios jamás dejó a Israel en el desierto. Y nosotros estamos protegidos por el Dios vivo y verdadero. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué temer a lo que está sucediendo. Tenemos que vivir confiados. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guíe en el mensaje de esta mañana. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Hoy queremos pedirte que tú nos guíes, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que nos llenes de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo. Abre los ojos del entendimiento de tu iglesia para que podamos, Padre Santo, comprender tu palabra. Todo estorbo sea quitado en el nombre de Jesucristo, toda obra del enemigo sea deshecha por el poder y por la autoridad de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, el tema de esta conferencia es acercándonos a Dios, acercándonos a Dios. Acompáñame por favor al capítulo 4, verso del 17 al 10 del libro de Santiago, por favor, si es tan amable, si puede abrir su Biblia ahí en su casa. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos que en el libro de Santiago, Santiago le habla a la iglesia, una iglesia que se encuentra bajo presión. Ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Estamos estudiando el libro de Santiago en los domingos, porque Santiago le habla a una iglesia que está pasando por dificultades espirituales, económicas y en sus relaciones aún entre sus hermanos, entre la iglesia, entre los hermanos. Santiago en medio de nos dice que en medio de las pruebas lo que necesitamos es sabiduría, pedir sabiduría. A veces en las pruebas se nubla nuestra vista, no sabemos qué hacer, no entendemos qué decisiones tomar. La presión cuando aumenta, nos podemos ver en una situación muy difícil y Santiago nos dice: pide sabiduría para que puedas tener ante todo la perspectiva de Dios cuando estás en medio de la prueba. Esto es que Dios quiere formar nuestro carácter en medio de la prueba. Dios está tratando con nuestras vidas. La prueba que estaba cruzando la iglesia del primer siglo provocaba que estuvieran cayendo también en tentaciones, en pecados contra Dios. Acuérdense que es en los desiertos, es en las pruebas que somos más vulnerables a las tentaciones. Satanás lo sabe y aprovecha esto. Y es cuando tenemos que abrir los ojos, es cuando tenemos que entender que
puede haber esta presión, nos puede llevar a situaciones difíciles, y necesitamos entender que Dios está con nosotros. Santiago nos hace ver que somos nuevas criaturas. Dios nos ha dado una nueva naturaleza con la cual podemos vencer el pecado y las tentaciones. Otro problema que presentaba la iglesia del primer siglo cuando estaba bajo presión es que le faltaba control de la lengua. Control de la lengua. En estos días hemos visto un incremento de la violencia en el núcleo familiar. Muchos padres, ¿verdad?, se encuentran bajo presión, y estando bajo presión económica, a veces no podemos controlar la lengua, se nos van, ¿verdad? Se enciende la mecha más rápido. Algunos padres están lastimando a sus hijos, están lastimando a sus esposas, por la presión que están sintiendo. Santiago nos exhorta a controlar la lengua para no causar mayor daño. Acuérdense cuán un pequeño fuego puede producir un destrozo tremendo. Lo hemos visto hace poco que se incendiaron, ¿verdad? Algunas hectáreas, bosques en California. Fue una destrucción de miles de hectáreas. Un pequeño fuego. Si no controlamos la lengua cuando estamos bajo presión, podemos lastimar a los que amamos. En fin, otro problema que vemos en la iglesia del primer siglo es que era incongruente. Fe sin obras. Muchos cristianos estaban llevando una vida doble, diciendo que eran cristianos, pero dando un pésimo testimonio. Vemos también el problema de la imparcialidad. Estoy resumiendo pues un poco, ¿verdad? Todos los problemas que ataca Santiago en el libro de Santiago, porque todo esto pareciera que lo estamos viviendo. Es increíble cómo un libro que se escribió hace 21 siglos es tan actual, nos puede dar los principios que necesitamos para comprender, para poder salir de las dificultades. Esta presión, estos problemas estaba haciendo que la iglesia fuera imparcial. ¿Esto qué quiere decir? Estaban haciendo acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Algunos estaban queriendo mejorar su condición económica y estaban despreciando al pobre y dando preferencia al rico. ¿Para qué? Pues para sacar algún beneficio. Ellos estaban quebrantando la ley de Dios, que es amar al prójimo como uno mismo. Había pleitos, contiendas, habían guerras entre los hermanos, estaban llenos de la sabiduría del mundo y también estaban estableciendo amistad con el mundo, que es enemigo de Dios, del sistema del mundo. Todo esto estaba generando frustración en la iglesia porque no estaba mejorando su condición. Al contrario, cada vez les iba peor y estaban dando un mal testimonio ante el mundo, ante los incrédulos. Pero lo peor de todo es que esto los estaba alejando de Dios. Mire, las pruebas nos pueden acercar a Dios o nos pueden alejar de Él. Santiago en estos versículos que leímos nos da 10 pasos o 10 mandamientos para acercarnos a Dios. Y el primero de ellos es la sumisión. No creo que podamos ver todos estos pasos en una sola predicación, pero bueno, vámonos con el primer paso. Dios no quiere que tú te alejes de Él. Dios no quiere que esto que estamos pasando provoque que te alejes, sino por el contrario, que te acerques. Y el primer paso que nos muestra Santiago es la sumisión. Sumisión. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Esta es la palabra griega hypotasso, que quiere decir subordinar, obedecer, estar sumiso. Esta palabra principalmente es un término militar que significa estar debajo o por debajo en rango. El primer paso para acercarnos a Dios, hermanos, es someternos a Él. Indica sumisión voluntaria.
Normalmente los problemas que podamos hacer y que nos alejan de Dios es porque no nos queremos someter a su palabra. Adán y Eva no se sometieron a la palabra de Dios y terminaron separándose de Él. La humanidad entera se separó de Dios por su desobediencia. Someterse a Dios es obedecer su palabra sobre Cristo y sobre todo lo que el Evangelio dice, así como someterse a Jesucristo como Señor y Dios. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos confesar que Jesús es el Señor y creer en Él. Amén. Eso es lo que nos abre la puerta a la salvación. Jesús es el Señor. En el original griego el Señor es Kurios, y esta palabra se le da a Dios. Jesús es el Kurios, Jesús es el Señor. Es reconocer que Jesús es Dios, pero también nos habla del señorío de Jesucristo. ¿Te estás sometiendo a su voluntad? Es la pregunta. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Kurios, Kurios, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto no nos dice que la salvación sea por obras, pero el sometimiento de la voluntad es parte importante en nuestro acercamiento a Dios. Jesús nos da ejemplo de esto. Dice Lucas 2:51, está hablando de Jesucristo, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos, a sus papás, a José y a María. Jesús mismo, siendo el Dios encarnado, fue obediente a sus padres cuando era niño. Y esto va para los hijos, ¿verdad? Si quieres evitarte, hijo, muchos problemas, sujétate a tus padres. Esto es, obedécelos. Jesús pudo haber dicho, ¿cómo me voy a sujetar a estos dos? ¿Verdad? Que si yo los creé, ellos se deberían de sujetar a mí, pero no fue así. Jesucristo nos da ejemplo. ¿Cuántos problemas tienen los hijos? ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Obedecen a la de 20. Haz tu cama, por favor, ¿verdad? Y parece que habló no sé quién, pero a la de 15 o a la 20ª el hijo obedece, y no debe de ser así. Hijos, obedeced a vuestros padres, dice el Señor. También es nuestra responsabilidad como cristianos someternos al gobierno. Sométase, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un mandato que debemos de cumplir continuamente. La relación que tenemos con el gobierno es una relación de sometimiento. Esto es sujeción a la autoridad superior. Es una relación de subordinada, no esclavizada. No somos esclavos del gobierno. Esta autoridad emana de Dios mismo. Dios establece las autoridades. Fue Dios quien permitió que tuviéramos al gobierno actual, al presidente actual, a los gobernadores actuales, a los presidentes municipales, diputados, senadores, etcétera. Todos los que están en autoridad, los policías, en fin. Sométase, ¿verdad? Dice la palabra, a toda persona a las autoridades superiores. Yo no puedo decir me someto a Dios, pero no me someto al gobierno. Me someto a Dios, pero no quiero someterme a mis padres. Yo solo obedezco a Dios. Estás sacando de contexto lo que dice Pedro, ¿verdad? Es más importante obedecer a Dios, ¿verdad?, que al hombre. Y a veces así muchos cristianos se comportan. Yo obedezco a Dios, pero no al hombre. Este mismo principio de autoridad lo encontramos en la familia, en la autoridad que los padres ejercen sobre los hijos. Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es un mandamiento. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. El hijo que vive en casa todavía debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de sus padres, con sumisión a ellos. Debe de obedecer a sus padres como si obedeciera al Señor mismo, porque esto es justo, dice la palabra de Dios, para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Cuando desobedecemos a nuestros padres, nos estamos saliendo de una cobertura espiritual, nos estamos saliendo de la protección de Dios. Si tú, hijo, ¿verdad? Pues vives en un libertinaje, eres rebelde, hablas y dices cosas de tus padres que los deshonran, tienes que arrepentirte, porque eso te está alejando de Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? Obedece, dice la Escritura. Sométete a tus padres. Dios ha delegado autoridad al ser humano, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta autoridad Dios nos las ha delegado, porque somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Pero la autoridad, y esto también va para los que están en autoridad, ya seas presidente, ya seas gobernador, ya seas pastor, la posición de autoridad que tengas, la autoridad siempre debe ser ejercida con amor, con amor. No se trata de una imposición despótica, sino con amor. No puedes mantener en un yugo, ¿verdad?, de terror a tus hijos, sino con amor se establece la autoridad. Es por ello que la palabra de Dios nos manda a nosotros los padres no provocar a ira a nuestros hijos. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El principio de la autoridad es sumamente importante, y el sometimiento a los que están en autoridad es lo que Dios nos manda a todos los seres humanos y ante todo a la iglesia. Acuérdate que el terreno, es por eso que dice someteos a Dios, y inmediatamente dices y resistid al diablo y huirá de vosotros. El terreno de Satanás es la rebelión. Es por eso que si queremos estar cerca de Dios, nos tenemos que someter. No puedes vivir en rebeldía, no puedes vivir en contra de la autoridad, ni de la autoridad de tus padres, ni la autoridad del gobierno. Mira, si el gobierno está haciendo bien o está haciendo mal, eso no es nuestro asunto. Claro, podemos preocuparnos por nuestra nación, esto es normal, que si se están yendo las inversiones, que si lo que sea que esté pasando, nosotros no nos podemos volver en una crítica constante contra el gobierno, hermanos, se los digo sinceramente, porque nuestra función es orar por el gobierno. Tú no puedes orar por el gobierno con un corazón de juicio ni de crítica. No puedes decir, Señor, ilumínalos o elimínalos, ¿verdad? No. Porque nuestra actitud debe ser de obediencia. Dios sabe por qué puso al gobierno actual. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Él es soberano. Nosotros
formamos parte de un reino, ¿verdad?, que está a punto de establecerse. Es el reino de los cielos, donde los santos gobernarán. Ya no va a gobernar ni el PRI, ni el PRD, ni Morena, ni ningún partido político. Va a reinar Jesucristo con todos sus santos por los siglos de los siglos. Nosotros somos parte de un reino. Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Yo aquí no tengo vela en el entierro. Pero claro que al Señor se le someten todos, y toda rodilla se doblará delante de Él. Acuérdese, Dios es el que establece a las autoridades. El principio de la autoridad también se establece en la iglesia. Las autoridades en la iglesia son tres. En primer lugar es la cabeza, que es el Señor, y su representante, que es el Espíritu Santo, que también es Dios, ¿verdad? En segundo lugar es la palabra de Dios, que es la autoridad sobre fe y conducta del creyente. Y en tercer lugar, los líderes de la iglesia que ejercen autoridad. Nosotros como pastores o líderes en la iglesia no fuimos establecidos por nosotros mismos. Dios establece a quien Él quiere, Él llama al que Él quiere. No es el que tú quieres, no es como tú quieres. Este pastor me cae bien y este pastor me cae mal. No es así, estimado y amada iglesia. Nos sometemos a las autoridades espirituales porque es Dios el que las ha establecido. Es por ello que los creyentes se someten a sus pastores. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos conduciendo a la voluntad de Dios que expresa su palabra. Si nosotros no los guiamos a su palabra, entonces sí nos pueden reclamar, ¿verdad? Otra autoridad a la cual tenemos que someternos es a nuestros jefes del trabajo, a tu jefe del trabajo. Tito 2:9 exhorta a la iglesia, ¿verdad? Dice Tito 2:9, acompáñenme a leerlo. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que guarden, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Y yo por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué no lo hace fulano? ¿Y por qué a mí? Y siempre yo. Mire, Pablo nos enseña que a veces en las circunstancias más humillantes, los creyentes deben ser obedientes y tenemos que procurar agradar a las personas, a nuestros jefes. Si tu jefe te dice barre tu oficina, pues barre tu oficina. Oye, pero si yo soy licenciado y hay personal de limpieza, obedece. O si te mandan a un mandado que no corresponde nada, obedece. O si tu jefe no es la persona que tú consideras o aún piensas que no es digno ni de que tú le sirvas porque aún no tiene la misma preparación que tú, obedece, dice la palabra. Aún sea creyente o sea incrédulo, porque es una esfera de autoridad que Dios ha establecido. El vivir en rebelión, tú no te puedes poner en hacer meeting o criticar a un jefe tuyo, o amotinarte como el mundo a veces lo hace, ¿verdad? Como lo hizo Coré, ¿verdad? En la rebelión contra Moisés, se amotinaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Acuérdate que Satanás se mueve en la esfera de la rebelión. Dios nos manda a respetar y obedecer a nuestros jefes. Como sucede con la obediencia de la esposa al esposo, al marido, la única excepción se daría si un creyente se le exige que desobedezca la palabra de Dios. Es la única excepción que se hace. Es por ello que un creyente no solamente cree en Cristo y ya, y vive como quiere y hace lo que quiere. No es así. Así como fuimos antes esclavos del pecado y del diablo, ahora nos sometemos a nuestro Dios y Salvador
en todo lo que nos manda su palabra. Acuérdate que cuando desobedecemos nos alejamos de Dios. Cuando desobedecemos nos alejamos de Dios. Ese es un principio de la palabra. Si yo me quiero acercar a Dios, tengo que comenzar a obedecerlo, obedecer su palabra y lo que dice en ella. Cuando lo obedecemos, nos acercamos a Dios. Amén. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, resistid al diablo. Esta palabra resistid quiere decir oponerse en contra, contradecir, expresar oposición. Ya lo dije en esta predicación, la esfera en donde se mueve Satanás es la rebelión. Por eso no puedes resistir al diablo si tú mismo estás moviéndote en desobediencia, si tú mismo estás faltando a la palabra de Dios, si tú mismo no estás obedeciendo en depositar tus diezmos y ofrendas, pues ¿cómo quieres que el Señor te bendiga? Y ahí es donde se le da lugar a Satanás son las puertas que se le abren al enemigo. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Cuando nos sometemos a lo que dice la palabra, resistimos al diablo. La rebelión abre puertas al enemigo en nuestras vidas. Lo que en términos de guerra espiritual, ¿verdad?, decimos, se le da lugar al diablo. Cuando tú, por ejemplo, la palabra te dice que perdones a tu prójimo, que perdones por lo que te hizo, que no guardes amargura al que te dañó, la palabra de Dios te dice perdona. Y si tú no lo haces, si tú no perdonas a tu esposo que a lo mejor te hirió con sus palabras, si tú no perdonas a esa persona que te defraudó no sé cuántos miles de pesos y guardas amargura y no sigues el principio bíblico donde el Señor claramente nos dice que tenemos que perdonarnos 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Claro, no quiere decir que cuando tú perdonas y alguien te está lastimando constantemente lo quieras tener cerca, ¿verdad? Pero Dios nos manda a perdonar. Si tú no lo haces, si tú no perdonas al que te agredió o te lastimó, tú le abres la puerta al enemigo. Tú le abres la puerta de tu casa para que Satanás entre, ¿verdad? Y haga lo que quiera. Y comience a hacer destrozos, comience a enfermar a tu familia, comience a lastimar tu economía. Si tú comienzas a criticar, acuérdate que la falta de perdón muchas veces comienza a generar raíces de amargura. Por eso la Biblia dice claramente que no brote ninguna raíz de amargura. Cuando en vez de tu boca en vez de que esté fluyendo bendición, está fluyendo la palabra amargura, quiere decir en el griego veneno, palabras venenosas. Hay gente que cuando habla dices aléjate porque este es pura veneno, está tirando contra otros. Y es ¿por qué? Porque jamás obedeció, le abrió la puerta al enemigo y el enemigo le da un derecho legal. ¿Para qué? Para oprimirlo. No somos esclavos de Satanás, pero le podemos abrir puertas. Si no entendemos cómo maquina Satanás, dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, no ignoro sus maquinaciones, no ignoremos cómo opera. Por eso Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él estando ahí en agonía, después de haber sido golpeado brutalmente, de haber sido clavado y traspasado en una cruz, después de que le escupieron, lo ofendieron, le clavaron una corona de espinas, ensangrentado totalmente, Él ahí en la cruz dijo las palabras que nos liberaron: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánta injusticia puedes recibir? ¿Cuánta injusticia? Eso nos dio la victoria sobre Satanás. Esa fue la intercesión gloriosa de Jesucristo. Ahí se llevó a cabo el perdón hacia la humanidad.
Es por eso que ahora Satanás no tiene, fue despojado, a los principados y los potestades fueron despojados. Ahora Jesucristo, ¿verdad?, nos rescató de esa esclavitud en la que nos encontrábamos. Lo que pretende hacer el enemigo es apartarnos de Dios, acuérdate. Lo que hizo en el Edén, lo quiere hacer en todo momento. Él lo que quería es apartar a la humanidad de Dios, alejarla de Él. Resistir es mantenerse en una posición de victoria. La derrota de Satanás es un hecho cumplido plenamente en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Necesitamos resistir firme en la fe. Satanás es un enemigo derrotado, pero no podemos subestimar su ataque. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Jesucristo obedeció en el desierto, no obedeció a Satanás. Adán y Eva obedecieron a Satanás y ya vimos las consecuencias. Toda la humanidad se alejó de Dios. Jesucristo obedeció a Dios y todos los creyentes, eso nos acercó a Dios. Qué importante es someterse a Dios, hermanos. Cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. Hay cosas que Dios te está diciendo que dejes. Y te soy sincero, yo también lucho a veces con eso. A veces Dios me dice, apaga la televisión, ¿verdad? O deja de hacer esto, o deja de hacer lo otro. Sométete a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando la oyes, sométete. Necesitamos resistir firmes en la fe. Dice 1 de Pedro 5 del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás busca alejarnos de Cristo. Nosotros tenemos que resistirlos confiados en la victoria que el Señor nos ha dado. Si algo necesitas ahorita es resistir firme en la fe, confiado en Dios, confiado en que Él está al control, confiado en que Él es soberano, que esta circunstancia, mira, ayer que no nos reunimos, la verdad yo sí me empecé a afligir, me entristeció, pero me sostenía, ¿verdad?, esta confianza en el Señor de que Él es soberano, de que esto va a pasar y que va a salir adelante. Nada se sale de su control. Como iglesia estamos sujetos a su voluntad y Él nos dará la victoria. Satanás utiliza dos elementos para derrotar al creyente. Por un lado, ataca la doctrina. Dice 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Satanás mete falsas doctrinas a la iglesia para que el creyente apostate, esto es, que se aleje de Dios. ¿Sí se da cuenta? Por eso es tan delicado en dónde estás congregándote. Están predicando la sana doctrina, están predicando la Biblia. A veces a nosotros nos critican, ¿por qué usas tantos versículos, verdad? Pues es que estamos predicando la Biblia. Y entre más apegados estemos a la doctrina, menos posibilidad hay de que Satanás infiltre sus mentiras, sus engaños, humanismo, doctrinas de hombres, cuestiones emocionales. Lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios, es nutrirse espiritualmente para que pueda estar fortalecida y pueda estar haciendo frente a todo lo que está sucediendo. No necesitamos alimento light, no necesitamos leche adulterada, porque eso te enferma. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, dice la Escritura, para que por ella crezcáis para salvación.
Y no dice que cuando crezcas te vas a salvar, sino eso te va a librar de muchos problemas, el conocimiento de Dios. Y por otro lado también, otra manera que Satanás utiliza para apartar al creyente de Dios, esto sucede cuando está cruzando el creyente por muchas pruebas, por dificultades, por enfermedades, siempre con el permiso de Dios, acuérdese. Siempre que cruzamos una prueba, una enfermedad, lo que sea, es con el permiso de Dios. Satanás lo que trata es que el creyente maldiga a Dios y se resienta. Maldecir a Dios es algo tan sencillo como decir en medio de la prueba: Dios se olvidó de mí. Así de sencillo. Dios no está conmigo. Dios me ha abandonado. Esto es lo que quiere lograr el enemigo. Cuando te ves abrumado con las pruebas, que ya no hay para la despensa, o que ya no hay para pagar la renta, o etcétera. Si tú dices Dios me abandonó, Satanás logró su propósito. Dios no te abandona. Dios está tratando contigo. Lo que busca el enemigo es minar nuestra fe. Las tentaciones son otra manera, ¿verdad?, del enemigo de actuar contra el creyente. Satanás es el tentador. El deseo de Satanás es destruirnos porque es homicida. Utiliza la calumnia, utiliza el desprestigio porque es mentiroso. Dice Juan 8:44, está hablando Jesucristo a los fariseos o a los religiosos de ese tiempo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio, desde que la humanidad fue creada. ¿Por qué? Porque él mató a la humanidad, haciéndola caer, y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando el enemigo habla, de suyo habla, porque es mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Un creyente que está sirviendo al Señor tiene que esperar oposición del enemigo, porque es nuestro adversario, nuestro enemigo. Es por eso que en la palabra de Dios encontramos que el creyente se encuentra en una batalla espiritual contra las fuerzas de maldad, dice la Escritura. No estás luchando contra tu suegra, no estás luchando contra tu esposo, no estás luchando contra fuerzas espirituales. Hace poco estamos en una consejería con una hermana. Su hijo está con problemas, con drogas, etcétera, y lo único que Dios ponía en mi corazón: esta guerra es espiritual, y lo que tenemos que luchar es espiritualmente, reprendiendo al enemigo, no poniéndonos al tú por tú y maldiciendo al enemigo. Es tomando la autoridad que Dios te ha dado para resistir al diablo. Satanás, te alejas de mi hijo y te alejas de mi casa, te alejas de mi economía, en el nombre de Jesucristo. El enemigo no tiene que ignorar que se encuentra en una guerra espiritual, y Satanás lo que procura es apartarlo de Dios. Es una realidad donde si el cristiano no abre los ojos, se va a encontrar en una situación complicada, porque el enemigo siempre trata de engañarnos, siempre trata de meternos en conflictos. En fin, es por ello que tenemos que resistir firmes en la fe, hermanos, porque dice la palabra que si resistimos al enemigo, huirá de vosotros, huirá de vosotros. La consecuencia de resistir al diablo es que se alejará de nuestras vidas. La misma autoridad de Jesucristo está a nuestra disposición actualmente. Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿verdad? Jesús nos embiste de autoridad
A veces llegan conmigo, Señor, pastor, ¿verdad? Ore por mi hijo que está enchamucado. Pues, ¿por qué no oras tú, verdad? Tú también eres hijo de Dios. Tú también puedes orar y reprender al enemigo. Lo vemos en las Escrituras. Jesucristo reprendió a los demonios. No está fuera de la Escritura, es una realidad. Jesucristo claramente, y aún en las sinagogas, estuvo reprendiendo a los demonios de las vidas de mucha gente, que los estaban enfermando, que les provocaban enfermedades graves. El enemigo puede enfermar. Por eso dice la palabra que no ignoremos todo esto, hermanos. Esta victoria se alcanza, la victoria contra el enemigo se alcanza en una sumisión a Dios y en la dependencia del poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no puedes hacer frente al enemigo si no estás fortalecido en el Señor, si no estás fortalecido en su palabra. Es por eso que la oración es un recurso poderoso en la victoria contra el tentador. El Señor en Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una mejor traducción es líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Cuando oremos, pidámosle al Señor que nos libre de caídas, que nos libre de tentaciones, que seamos guardados del poder de Dios ante los ataques del maligno. Mira, hermanos, la iglesia no puede vivir en temor ni a Satanás. La iglesia no es una iglesia temerosa, la iglesia es una iglesia valiente. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y si Dios te hace que enfrentes una batalla espiritual, Él te va a dar el poder para hacerlo y Él te va a dar la victoria. Pero es importante que entendamos que nuestra arma más importante que tenemos para resistir al maligno es la oración. Cuando el enemigo ve que no pudo hacer caer a un creyente, que se mantuvo firme en la fe, dice la Escritura, el diablo huye de nosotros. Amén. Bien, hermanos, vamos a concluir nuestro estudio de la palabra en esta conferencia en este momento, y yo te voy a pedir que allá en tu casa inclines tu rostro y si algo te ha alejado del Señor, si hay algún pecado, ¿verdad?, en tu vida, la palabra dice, ¿verdad?, el próximo tema va a ser la limpieza. Santiago dice, pecadores, limpiad las manos. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que te apartes de todo lo que te aleja de tu Dios. Así es que inclina tu rostro ahí. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque eres Dios bueno. Porque, Padre Santo, tu palabra es fiel, porque tú, Señor, quieres que estemos cerca de ti. Pero lo primero que nos dice, Señor, es que nos someteos pues a Dios. Queremos vivir, Señor, bajo tu autoridad. Queremos vivir bajo tu señorío, porque no podemos hacer frente al enemigo, Señor, si nosotros, Padre Santo, hemos sido rebeldes de una o de otra manera. Gracias, Padre, te damos, y si hay rebelión en tu vida, dile en este momento al Señor, confiesa tu pecado, porque eso es lo que nos manda la palabra. Confesaos vuestras ofensas, dice el Señor. Confiesa tu ofensa y el Señor te limpiará de ese pecado. Padre, perdona todo pecado, perdona toda iniquidad de nuestras vidas. Perdónanos si no te hemos obedecido, Señor. Si ese pecado, Señor, nos ha apartado de ti, Señor. Queremos estar cerca lo más posible, y más en estos tiempos. Vemos como la iglesia, Señor, queriendo, Padre Santo, mejorar su condición,
por tanta tribulación que estaba viviendo, no entendía que cerca de ti, como tú, Señor, vas a proveerles y suplir todo lo que necesitan. Bendice a tu iglesia hoy, Padre. Suple conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús todas sus necesidades. Padre Santo, dales paz. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, y haz retroceder al enemigo de sus vidas. Hazlo retroceder de sus familias. Hazlo retroceder de su economía. Hazlo retroceder de sus matrimonios. Si la esposa no se ha podido sujetar al esposo y está abriendo puertas, haz que, Señor, el enemigo se aleje de ellos, Padre Santo. Si el esposo tampoco ha podido obedecer al Señor, amando a su esposa, Señor, que haya arrepentimiento en nuestros hogares. Si los hijos no han podido obedecer tu palabra también, de sujetarse a sus padres, Señor, que pueda haber arrepentimiento, para que podamos juntos acercarnos a Dios con un corazón puro y limpio, Padre eterno. Porque sin santidad, dice tu palabra, nadie podrá ver a Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga, que los llene de bendiciones abundantes y que tengan una excelente tarde. Y estamos en contacto en las actividades de entre semana a través de Facebook. Amén. Dios les bendiga.